Bien, hoy, como ya adelanté y constato ahora mismo, vamos a hacer un estudio de orden escatológico. Hoy va a ser de escatología lo que vamos a hablar. No vamos a hablar no va a ser un tema pastoral tanto, sino para variar un poco, porque, hermanos, la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo cita en esta tierra, la que está ahora, necesita más que nunca aprender sobre las cuestiones escatológicas. ¿Qué son las cuestiones escatológicas? ¿Qué es escatología? El estudio de las últimas cosas. La Biblia nos da una información vastísima grandísima, ¿ya se entiende?, sobre esa cuestión, la de los últimos días. Y lo que no puede ser, ni es de recibo, es que los cristianos no nos sumerjamos en esa verdad, no sé por qué razón. Quizás porque hay doctrinas que van en contra de lo que dice la Biblia, doctrinas como la Iglesia va a imponer el reino de Dios, o va a declarar el reino de Dios, va a establecer, dicen, el reino de Dios y cosas así, antes de que Cristo vuelva, o sea, la Iglesia, que claro, eso se da de bruces con la escatología bíblica, no hay por dónde cogerlo. O sencillamente porque los cristianos están demasiado pendientes de otras cuestiones, y esta la dejamos de lado, pero viviendo los días que vivimos, yo creo que es muy importante saber qué es lo que tenemos que creer, o al menos aproximarnos a la verdad al respecto, ¿no? Al menos tener un conocimiento. Aquí no se trata de dar fechas, ni se trata de decir, el año que viene el Señor, va por nosotros, que ya me gustaría, ojalá. Pero no es eso, es sencillamente ver escatológicamente, bíblicamente, dónde estamos ahora y entender estas cuestiones, entender qué es lo que el Señor Jesús dijo. Y para eso nos vamos a ir a Mateo 24, y vamos a ir comparando Mateo 24, que vamos a hacer un estudio profundo de Mateo 24, al menos los versículos que tienen que ver con esta cuestión, y yo creo que eso va a dar luz a más de uno aquí va a entender de qué va Mateo 24. Las señales antes del fin y todo eso. Más de uno va a entender, eso tiene sentido, va a decir así. Comparándolo, o no comparándolo tanto, sino llevándolo a las 70 semanas de Daniel, que es otro texto que está totalmente obviado y es importantísimo. Vosotros sabéis que las 70 semanas de Daniel son 70 semanas de años, 490 años, que Gabriel, el ángel, le dijo a Daniel que iban a comenzar en una fecha determinada y que terminarían esos 490 años con la restauración total de cara al reino de Israel y de Jerusalén. No de la Iglesia no, en el Antiguo Testamento no se menciona, sino de Israel. Y esto es importantísimo porque nos da la clave para entender en qué tiempo estamos. Pero vamos a ir por partes. Bien, como dije, con esta enseñanza buscaremos el comprender bien a partir de lo ocurrido el día después, ahí vamos a arrancar, el día después de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. El día después de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén fue lunes, porque después del domingo viene el lunes. ¿Estaremos todos de acuerdo con esto? Pero, bien, y el domingo aquel fue el domingo de Ramos, que normalmente se dice así según la tradición, pero fue más que de Ramos, fue la proclamación, la declaración de que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes, sentado a los lomos de un borrico, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y esto es lo que vamos a ir viendo a partir de ahí, qué es lo que pasó y qué tiene que ver esto con las 70 semanas de Daniel, al menos la parte segunda, porque hay 3 partes de las 70 semanas de Daniel. Las 7 primeras semanas de años, que se corresponde con el tiempo intertestamentario, a partir de Malaquías hasta el Señor, 7 semanas de años, y luego las 62 semanas que tiene que ver, no lo estoy diciendo bien, 7 semanas que son 49 años, y luego 62 semanas que va a continuación y que tiene que ver ya y acaban en el momento de la cruz, o un día o 2 antes de la cruz. Ahí es donde, pero lo vamos a ver de todos modos. Empezamos. Mateo 21, 18, 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca
fruto de ti, y luego se secó la higuera. Pero me gustaría dejar esto claro, porque os voy a confundir y no quiero confundiros. Vamos a Daniel 9, por favor. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, que es Israel. Ir por favor a la Biblia, leed conmigo, ¿vale? Leed conmigo. 70 semanas, estoy en Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel, ¿vale? Y sobre tu santa ciudad. ¿Qué santa ciudad es? Jerusalén. Bien. Para terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Es la iniquidad, es el pecado. Poner fin al pecado, que es sinónimo. Hay algún matiz diferencial, pero no viene al caso. Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La pregunta es obvia. ¿Todo esto se ha hecho? No. Parte sí. Por ejemplo, expiar la iniquidad. ¿Quién ha expiado la iniquidad? Cristo, ¿verdad? Claro. Pero todo lo demás, o sea, que Israel sea ahora la nación de naciones, una nación limpia, conforme a Romanos 11, ¿no? Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Verdad que lo dice? ¿Sí? Esto no se ha cumplido todavía, ¿verdad que no? Vale. Entonces, estamos viviendo en un tiempo actualmente en que estas cosas todavía no se han cumplido. Pero está escrito que se van a cumplir. Y el plazo que le dio Gabriel, el ángel, a Daniel, cuando estaba orando para que el Señor rescatara a los judíos y los llevara de vuelta a Judea, o a Judá, ¿verdad? Cuando fueron los 70 años de la desolación, cuando estos 70 años acabaron, entonces es cuando Gabriel se aparece, eso lo dice aquí, en Daniel 9, leedlo, ¿vale? Anteriormente a las 70 semanas, se le aparece y le dice esto que estamos leyendo y vamos a seguir leyendo. Y esto es clave para entender los tiempos, hermanos. Es clave. Y se deja de lado, no interesa, no sé por qué, hay muchas razones, pero ninguna buena. Versículo 25 dice: sabe pues y entiende, o sea, sabe pues, que tienes que saber. Si se lo dice Gabriel a Daniel, con más razón a nosotros, porque Daniel no iba a entender nada, como luego al final del libro dice: mira, yo no entiendo nada, y dice: bueno, mira, Daniel, sella el libro, que esto es para el tiempo del fin, ¿verdad? Y tú recibirás tu recompensa, etcétera, etcétera, tu herencia, etcétera. Entonces, pero si lo dice es mayormente para nosotros. Sabe, pues, y entiende. ¿El qué? Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esto ocurrió en el tiempo del rey Artajerjes, el rey medo-persa, ¿vale? La fecha no la recuerdo ahora, no sé si fue en el 400... antes de Cristo, 400 y algo antes de Cristo. No recuerdo la fecha actualmente porque no era el estudio de hoy. Pero yo creo que esto es importante aclararlo. O sea, hubo un inicio clarísimo, corroborado, cuando empezaron estas 70 semanas de años. ¿Amén? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, para eso tenéis que leer Nehemías. En Nehemías está todo esto. ¿Vale? A Jerusalén, hasta y en Esdras también, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús, ¿verdad? Habrá 7 semanas, que son 49 años, y 62 semanas, que son 434 años, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y ahí acaban los primeros 483 años, porque si tú sumas 434 años, que se corresponde con el tiempo veterotestamentario, ahora lo estoy diciendo bien, 434 años es el tiempo veterotestamentario, y los 49 años que quedaban de esa fecha justamente para que empezara el tiempo intertestamentario, estoy diciendo mal, entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Quién es el último profeta del Antiguo Testamento? Malaquías, ¿vale? Desde Malaquías hasta Juan el Bautista pasan 434 años. ¿Me seguís? Este es el periodo intertestamentario, llamado también el silencio de Dios. ¿Por qué? Porque no se levantaron profetas de Dios en todo ese tiempo. Bien, es un tiempo
Inorris, que queda ahí en el espacio, no cuenta en el reloj de Dios en cuanto a Israel. Estoy teniendo frío. Bien, perdonadme que me ponga la chaqueta, me la quieres traer, por favor, si es tan amable. Vale, entonces 434 años, escuchad bien, es el periodo intertestamentario. Di conmigo, intertestamentario. Bueno, dilo, intertestamentario, significa entre testamentos. ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Sí? Son 434 años testados, además, que tuvo lugar la ocupación de, prácticamente sí, a partir ya del Imperio griego, de los Seleucidas, los Ptolomeos, que esto lo estuvimos estudiando, ¿vale? Y luego los romanos. ¿Me seguís? Hermanos, tenemos que estudiar historia, tenemos que estudiar estas cosas, si no, no nos enteramos de nada. No entendemos todo eso si no tenemos las claves. El reino medo-persa fue después del babilónico, ¿verdad? ¿Y luego qué vino? El griego macedónico, ¿vale? De aquel tipo que se llamaba, ¿cómo se llamaba el rey aquel? Alejandro Magno, ¿vale? Alejandro Magno. Ahí empezó el reino, el imperio griego. ¿Bien? Pues, ¿cuándo empiezan las 70 semanas de años? Cuando da la orden un rey medo-persa, que aún no era el tiempo, lógicamente, que fue en el 445 a.C. Ya tengo la fecha. Gracias, Señor. Me acabo de acordar. 445 a.C., ¿vale? Luego pasaron unos años, a partir de ahí pasan unos años, que son los 49 años, luego vienen los 434 años, y allí se detiene el tiempo de las 70 semanas de años. ¿Por qué? Porque va a ser el tiempo de la Iglesia. No va a ser el tiempo de Israel, sino el tiempo de la Iglesia. Ahora, si os dais cuenta, en el versículo 25 que dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, Artajerjes, el rey Artajerjes, para restaurar y edificar a Jerusalén, porque una cosa fue restaurar la ciudad y otra cosa restaurar el templo. Aquí está hablando de restaurar la ciudad, ¿vale? Hasta el Mesías príncipe, o el principal Mesías, o el único Mesías, como quieras llamarle, Arge, príncipe, que es Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué 2 periodos? ¿Por qué 2 periodos de tiempo? Porque un periodo era del momento de Artajerjes hasta que empezara el periodo intertestamentario, 49 años, y luego del periodo intertestamentario hasta Juan el Bautista, 434 años. Esto es muy importante, porque eso es historia ya, esto se sabe que es así. Fue así. Y es que el ángel Gabriel le dice eso, le dice 49 años, se lo dicen semanas porque son shavuas. Shavua en hebreo son periodos de tiempo de 7, que pueden ser semanas de días, o semanas de años, o semanas de meses. En este caso es obvio que son semanas de años. Por eso dice 70 semanas, 70 shavuas, o shavuim, en hebreo. 70 shavuim, shavua es el singular, shavuim el plural. Pues 70 semanas son 490 años, ¿vale? ¿Lo entendéis? 490 años, desde el inicio de que se da la orden para restaurar Jerusalén, y ahí volvieron como unos 50.000 judíos nada más a Jerusalén. Ahí empiezan estas 70 semanas de años, que son periodos de, primero, 49 años, o 7 shavuim, y luego 62 shavuim, o 434 años. Y eso llega hasta Juan el Bautista. Perdón, hasta Jesús antes justo de la cruz. Es mejor explicado así, ¿vale? Estos 483 años, que es la suma de los 2 periodos, ¿me seguís? 483 años, empiezan con Artajerjes y acaban justo cuando el Señor iba a ir a la cruz. Que es cuando clama Jerusalén, Jerusalén, que nunca me escuchaste, mataste a los profetas, y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hasta ese anuncio. Ahí acaban los primeros 483 años. Y como verás, quedan 7 años por cumplirse para llegar a los 490 años. 483 más 7, 490. Una semana de años que queda colgada en el tiempo. Pero veremos que no tan colgada.
Veremos que no está colgada porque este es el tema del estudio de hoy. Seguiremos con las 70 semanas, pero hasta aquí. Y ahora volvemos otra vez a Mateo 21, lo leemos de nuevo. Vale, eso fue el lunes después del Domingo de Ramos. Bien, y dice así el texto. Por la mañana, volviendo a la ciudad, volviendo a Jerusalén, se entiende, tuvo hambre, el Señor tuvo hambre. Y veremos que es un hambre espiritual. Pero la higuera es un método para expresar una idea. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Ya os digo que la higuera representa a Israel. ¿Vale? Y ahí es donde Dios lanza la maldición sobre Israel, de que Israel iba a dejar de ser nación. ¿Hasta qué? ¿Vale? Quedaos con esta idea. Ya volveremos a eso más adelante. Seguramente el domingo que viene. Bien, entonces, esto ocurrió, como digo, el lunes siguiente del domingo de la entrada triunfal en Jerusalén. Esa noche el Señor la pasó en Betania, eso lo puedes ver en el Evangelio, la pasó en Betania. Y por la mañana, de camino a Jerusalén de nuevo, o sea, el domingo entró en Jerusalén de manera triunfal, como ya sabéis, estuvo en el templo, dijo las cosas que dijo a los fariseos, los puso de vuelta y media, pero era verdad. Y luego, cuando acabó, se fue a pasar la noche a Betania. Eso fue el lunes. El lunes, para el lunes, el domingo por la noche, de cara al lunes. Y el lunes se levanta y vuelve otra vez a Jerusalén. ¿Me seguís? Estas cosas, hermanos, las tenemos que saber porque están escritas ahí. Vale. Y ocurrió lo que hemos leído, que fue cuando maldijo a la higuera de camino a Jerusalén. Ahora, lo que tenía el Señor en mente era Israel y Jerusalén. No olvidemos eso. En todo esto, la iglesia no tiene nada que ver. ¿Vale? Primeramente, la iglesia no existía y el Señor fue enviado en primera instancia a las ovejas perdidas de Israel. ¿Vale? Y los evangelios hay que leerlos bajo esta luz, porque si no, no entendemos muchas cosas. Vale. Entonces, lo que tenía en mente el Señor era Israel y Jerusalén, y la higuera simbolizaba a ese Israel que no daba fruto nunca y que se iba a secar. Después de haber estado el Señor ministrando en Jerusalén, el Señor emitió su sentencia sobre Jerusalén y por ende sobre Israel. La declaración de esto la hallamos un poco más adelante, justamente en Mateo 23. Mateo 21 y luego vamos a Mateo 23. Bueno, Mateo 23, 37 al 39 dice lo que todos sabéis, y esto es clave para entender escatología. Clave. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué casa? La casa de David. Porque lo que había entonces era Judá. ¿Entiendes? Las 10 tribus ya hacía años que no existían. ¿Amén? Las 10 tribus del norte no existían. Entonces, aquí está hablando de la casa de Judá. Y dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis. Os digo que desde ahora no me veréis hasta. ¿Hasta qué? Hasta hay un hasta. Significa que hay un fin de ese no me veréis. ¿Me entiendes? ¿Y va dirigido a quién? A los judíos. No a nosotros. Nosotros estamos con el Señor. ¿Me entiendes? Entonces, esto es para los judíos. Exclusivamente para los judíos. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo ocurrirá eso? Al final de la gran tribulación. Cuando dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vale, sigamos. Esta declaración fue profetizada por el profeta Oseas cientos de años después. Antes. Cientos de años antes. Perdónate el lapsus. Muy importante para entender lo de Jesús. Jesús estaba diciendo lo que ya el profeta Oseas dijo que iba a pasar. O sea, Jesús cumplió muchísimas de las profecías. Vamos a ver lo que dijo Oseas. Oseas 5:15. Oseas 5:15, apúntalo. O presta atención al menos. Andaré y volveré a mi lugar. ¿De quién está hablando? ¿Quién dice eso? El Mesías.
El Mesías lo dice, ¿vale? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y ahora lee de nuevo esto. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Qué dice aquí? Andaré y volveré a mi lugar. ¿Qué dice aquí? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿Vale? Ahora volvemos. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Te das cuenta que está diciendo lo mismo? ¿Lo ves o no? Es importante que te prestes atención. Y reconozcan su pecado, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. La cantidad de datos que está dando Oseas en la angustia. ¿Angustia cuál? La angustia para Jacob. Jeremías 37. La angustia para Jacob, que se corresponde con la gran tribulación. Entonces, este es el Señor que iba a volver al cielo hasta que su pueblo buscara su rostro. Pregunta, ¿Israel ha estado buscando al Mesías, al verdadero Mesías, a Jesús, en todos estos años? Respuesta, no. No, todo lo contrario, aún rechazan a Jesús. O sea que, pregunta, ¿hemos llegado hasta el hasta qué? No, no se ha llegado hasta el hasta qué. ¿Verdad que no? ¿Estáis ahí, hermanos? ¿No os parece interesante todo esto? Para mí esto es esclarecedor. Entonces, esto debía cumplirse 2000 años porque la Biblia lo dice. No porque uno se lo ha inventado, no porque a uno le parece bien, sino porque la Biblia lo dice. 2000 años. Esto último debía cumplirse 2000 años después de ese día. Después de ese día, después de que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, vuestra casa os es dejada desierta. Ahora, a partir de ese día, 2000 años. ¿Por qué lo dices, Miguel? Porque lo dice Oseas. Oseas 6:1-3, que viene después, justo después de Oseas 5:15. Oseas 5:15 y al capítulo siguiente es esto. Va a correlación. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿Está hablando aquí de Jesús, de la resurrección de Jesús? Respuesta, no. No es la resurrección de Jesús, porque el texto es el de los judíos. Está hablando del pueblo de Dios, no está hablando del Mesías. Es verdad que el Mesías resucitó el tercer día, pero no puedes aplicar esta escritura, y esto lo tengo bien estudiado. No puedes aplicar esta escritura porque es un error, ¿vale? Y errores no queremos. En todo caso, aplica lo de Jonás, que es tipo, Jonás cuando estaba en el vientre del pez, era tipo del Señor que fue al abismo, abajo, y luego resucitó cuando Jonás salió. Ahí sí, pero la Biblia da muy pocos datos sobre justamente la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el Señor no quería dar esa luz todavía, porque el diablo no tenía que saber eso. Si no, nunca el diablo hubiera empujado a Cristo a la cruz, ¿no entiendes? Piensa. Si el diablo hubiera sabido fehacientemente que Cristo iba a resucitar al tercer día, como está escrito, y ocurrió, pero si lo hubiera sabido, hombre, ponte en el lugar del diablo, no, por favor, pero solamente un poquito. ¿Tú hubieras empujado a Jesús sabiendo que luego iba a tener toda la gloria? No lo hubieras hecho. ¿Entiendes? Entonces, esta es la razón principal. No, en la Escritura hay cosas que son claras y otras son claras cuando se cumplen. Cuando se cumplen dices, amigo, claro. Por ejemplo, primera venida y segunda venida de Cristo. Pues en el Antiguo Testamento está todo junto. Profeta Isaías, todo está junto. Primera venida y segunda venida. El siervo sufriente y el siervo glorioso. Y sin embargo nosotros ya sabemos que son dos eventos diferentes y que están separados 2000 años, por cierto, uno del otro. Interesante, ¿no? Nosotros tenemos la luz ahora.
sobre la Escritura. Aquellos antiguos no tenían toda la luz. Ahora vamos a leer de nuevo. Venid y volvamos a Jehová. ¿Quiénes tenían que ir y volver a Jehová? Los judíos. Los judíos, ¿vale? Los judíos. Eso ocurrirá al final de la gran tribulación, sobre todo. Porque Él arrebató, claro, vuestra casa os es dejada desierta. Él arrebató, Él quitó. Pero dice, nos curará. Sí, lo va a hacer. Hirió, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Me seguís? Y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, 2000 años. Porque un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y es la única manera de poder entender este texto. Este texto no se puede entender si estamos pensando en días de 24 horas. Es imposible, porque 2 días después de que el Señor dijera, vuestra casa os es dejada desierta, 2 días, no pasó absolutamente nada, excepto que Jesús estaba colgado en un madero. ¿Y quién colgó al Señor en un madero? Los judíos. Eso dice Pablo, en 1 Tesalonicenses. ¿Me seguís? Fueron los romanos. Los romanos fueron los autores materiales, pero fueron los judíos quienes empujaron a los romanos a que colgaran al Señor, inspirados por el mismo Satanás. Su sangre sea sobre nuestras cabezas y las cabezas de nuestros hijos. Madre mía, automaldijeron. Así que no son 2 días, son 2000 años. Porque también Pedro lo dice, ¿verdad? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Lo dice David en un salmo, lo dice Pedro en otro lugar, en su epístola. Vale. Y dice, en el tercer día, ¿cuál es el tercer día? En el tercer milenio, después de los 2 milenios. O sea, primer milenio, segundo milenio, y cuando empiece, o haya empezado, yo pienso que va a ser así, el tercer milenio, que creo que ya ha empezado, llevamos 167 años del tercer milenio, según cuentas de gente que sabe contar, pues dice, por eso digo que no queda nada, nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, el reino. El reino. Esto no ha pasado aún, nunca jamás. Y sobre Israel menos. Y que no me digan que sobre la Iglesia, primero que sobre la Iglesia no habrá ningún profeta del Antiguo Testamento, número 1. Y 2, ¿qué tiene que ver la Iglesia con tierra? Nada. Nosotros somos como Abraham, que habitaba en tiendas. Somos embajadores, no somos propietarios de nada aquí. ¿Me seguís? Nada hemos traído a este mundo y ciertamente nada nos llevaremos de él. La Iglesia no tiene territorio, ¿verdad que no? El Vaticano tiene territorio, cada vez menos. Pero la Iglesia de Jesucristo no tiene territorio porque su ciudadanía es celestial. Esto es muy importante. El profeta Oseas. ¿Lo habéis entendido? Vale. En ese momento, justo antes de ir a la cruz, cosa que ocurrió unos 2 días más tarde, se cumplió la segunda tanda de las 70 semanas de años de Daniel. Fíjate qué dice, volvemos otra vez a Daniel 9, pero vamos al 26, ¿vale? Daniel 9, 26. Está ahí escrito, pero si tienes la Biblia es bueno que lo leas. Y después de las 62 semanas, y claro, si no hubiera pasado nada, pues no sabríamos cuándo. ¿Qué dice? Se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Clarísimo. 2 días después de que el Señor anunciara, declarara el asunto, fue llevado a la cruz a entregar su vida ahí. E insisto, ahí acaban los primeros 483 años de los 490. ¿Qué queda? 7 años. La última Shavua. Acuérdate de esto. La última Shavua. Shavua significa periodo de 7 años en hebreo. ¿Vale? Y eso lo cita aquí en el versículo siguiente, el 27, pero ya llegaremos ahí. Y después de las 62 semanas, es decir, que las 62 semanas acaban justo antes de la cruz.
justo antes de la cruz, acaba el segundo periodo de las 70 semanas de años. ¿Vale? ¿Me seguís? Esto es particularmente importante porque el tiempo quedó en suspenso en ese momento en relación a Israel y Jerusalén. Claro, vuestra casa os es dejada desierta. Se acabó. Tiempo fuera, ¿no? Como llaman eso, un tiempo de... ¿no? Y es un tiempo de... ¿Cómo se llama? Ya me gusta el fútbol. Sí, tiempo muerto. Tiempo muerto, ¿no? Es un tiempo muerto, gracias David, es un tiempo muerto para Israel y para Jerusalén. ¿Y sigue siéndolo? Yes, sir. Sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Y empezó 2 días antes de la cruz. Para Jerusalén y para Israel. La historia lo corrobora, hermanos. Vale. Entonces, quedando una semana de años, es decir, 7 años por cumplirse, casi al cabo de esos 2 días de Oseas ya mencionados, en los cuales Israel volverá a ser la nación de Dios a pleno derecho, conforme Dios quiso, y Dios lo que quiere lo hace, pero lo hace en su tiempo, no en el nuestro. Romanos 11, ahí lo dice. La Escritura es muy clara en todo esto y sigue siéndolo, como iremos viendo. Es decir, no se puede interpretar de otra manera, está claro, es así. Que no le guste, que se disguste, pero esto es así. Ahora vamos ya a Mateo 24. Mateo 24, 1 y 2. Las preguntas de los discípulos son claves para entender de qué va el asunto. ¿Y de qué va el asunto, Miguel? Pero ahora lo vamos a ver. Pero vamos a leer primero Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo, acordaos que fue aquel lunes, ¿verdad? Cuando entró, después de maldecir la higuera, entra en el templo, pam, pam, pim, pim, pam, pam. Y ponen las cosas claritas. Ahí está en Mateo cómo se dirige a toda esa gente y los pone a todos de vuelta y media, como tiene que ser. Vale. Y luego cuando ya sale, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. A ver, sus discípulos no se enteraban de nada, o de apenas de nada. O sea, iban... Fíjate, qué templo tan bonito, Señor Jesús. Qué templo tan maravilloso, ¿verdad? Y las ofrendas votivas, y las piedras. Qué maravilla. Y el Señor estaba pensando, seguramente me lo puedo imaginar que estaba así diciendo, madre mía, qué zoquetes. Es que no se enteran, no entienden nada. No saben de qué va esto. No saben. Ahora entenderemos por qué pensaban así. Los edificios del templo, respondiendo a él, les dijo, ¿veis todo esto? Fíjate qué respuesta más directa y áspera, ¿eh? ¿Veis todo esto? ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto bien? ¿Sí? Esto que me mostráis, pero ¿lo veis bien vosotros? No va a quedar nada. No va a quedar nada. ¿Cómo? Nada. Que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor era claro. Decía las cosas como eran. No iba con diplomacias. Bueno, hermanitos, claro, sí, bueno, a lo mejor, sí, no. No va a quedar nada. Y todos escandalizados. Entonces, claro, ellos empezaron a pensar, ¿esto de qué va, no? Así que después de clamar sobre Jerusalén y la casa de David, el Señor salía del templo y se marchaba, habiendo acabado su labor allí. Allí acabó su labor. Su labor de declarar el reino se ha acercado, venid, pam, pam, recibir la salvación, pam, pam, todo eso, ahí acabó. Acabó para Israel. ¿Hasta qué? Pero acabó para Israel. ¿Me entiendes? Siempre piensan en el hasta qué, pero de momento acabó para Israel. Sus discípulos le mostraban con orgullo nacional los edificios del templo, en menudo contraste, ¿no? Cristo ya había declarado el fin temporal de Israel como nación y sus discípulos pues no lo habían entendido. De ahí que él declarase que de ese templo no iba a quedar nada, tal y como ocurrió en él después de Cristo por mano del ejército de Tito Flavio Vespasiano Jr., el hijo del general que también fue emperador, Tito Flavio Vespasiano, el príncipe que ha de venir. ¿Dónde lo pone? Daniel 9:26.
Lee conmigo Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿verdad que lo he dicho? Destruirá la ciudad y el santuario, destruirá Jerusalén y el templo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es que esto se cumplió al pie de la letra, hermanos. La historia lo dice. Cualquier impío que tenga conocimiento de la historia te lo dice. 70 después de Cristo, Jerusalén fue rodeada de ejércitos. Él también lo dice San Lucas. Rodeada de ejércitos. Los romanos vinieron a destruir Jerusalén. Y los soldados tenían la idea, los soldados romanos, de apoderarse del oro del templo. Y por eso no dejaron piedra sobre piedra. Y lo quemaron todo, para ver si se fundía el oro, y así saber dónde estaba. Quemaron todo y así a coger el oro. Lo arrasaron todo buscando el oro. O sea, la codicia les llevó a arrasar el templo, cosa que no quería Tito Flavio Vespasiano, pero no los pudo controlar. La historia lo dice, Josefo, el historiador, lo dice. Eso pasó. Daniel 9:26, hermanos, y el pueblo de un príncipe, el pueblo es el ejército de un príncipe que había de venir. Esto ya lo dice Tito Flavio Vespasiano. Destruirá la ciudad y el santuario. Y como digo, esto ocurrió con total literalidad, ya os lo he explicado cómo fue. Por ello no quedó piedra sobre piedra, tal y como dijo Jesús. Versículo 3. Estamos en Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, salen de Jerusalén, salen del templo, van andando, conforme van saliendo del templo, los discípulos le dicen al Señor, mira qué templo tan bonito es, que es una maravilla, es que vamos, es que no sé, tendrían que ponernos medallas, ¿no? Porque cómo honramos así a Dios, ¿no? Y el Señor, como digo, estaba escuchando eso y diciendo, es que no entendéis nada. Si acabo de decir que vuestra casa se dejaba desierta, ¿no entendéis? Pero ellos no lo captaban, porque así somos los seres humanos, ¿no? Y entonces fueron caminando, todos, hasta el monte de Jerusalén, el monte de los olivos, que son unos 800 metros más o menos lo que hay de distancia, ¿vale? Un día de reposo de camino, que son 800 metros. Los judíos no podían recorrer más de 800 metros en el día de reposo. Y ahí está, en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Preguntas muy concretas. ¿Me seguís? Muy concretas, muy claras. Y el Señor las respondió mucho más de lo que esperaban ellos. Pero nos tenemos que ceñir a las preguntas para entender Mateo 24. ¿Me entiendes? Vale. Entonces ahí tenemos a Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, según Marcos 13:3. Esos son los discípulos que se le acercaron al Señor para preguntarle eso, ¿no? Dinos cuándo serán estas cosas. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Eso lo dice el Evangelio de Marcos. Ellos estuvieron rumiando las palabras del Señor, muy asombrados de ellas. Hay que tener en cuenta que ellos esperaban, y eso es importante que lo entendamos, esperaban la manifestación del reino en ese tiempo. O sea, ellos esperaban que cuando el Señor se plantó ahí diciendo yo soy el rey, aunque en un borrico y de manera muy humilde, pero ellos esperaban que, bueno, muy bien, vale. Habló también de que iba a ir a la cruz. Esto no lo entendemos muy bien. Pero que iba a volver a vivir. Bueno, pues esto me vale. Si va a volver a vivir, qué bien. O sea, va a ir a la cruz, cosa que yo, Pedro, decía, no, yo le dije que no, pero me llamó Satanás. Fuera de mí, Satanás, que pones los ojos en las cosas de los hombres, que pones las cosas no de Dios, sino de los hombres. No entiendo, pero bueno, no sé, es que el Señor, la mente del Señor es como muy elevada, ¿no? Y no todo lo entendemos. Pero dice que tiene que ir a morir en una cruz para redimirnos de los pecados, pues será importante. Pero bueno, sabemos que luego va a resucitar. Vale. Entonces ellos estaban esperando que en el momento de resucitar el Señor iba a subir al pináculo del templo, arriba del templo, iba a hacer así, a clamar por las huestes celestiales,
que lo podía haber hecho, ¿verdad? Y que vinieran y establecer el reino. Entonces ni tú ni yo nos hubiéramos salvado, ya te lo digo, ¿vale? Eso es lo que ellos tenían en la cabeza, ¿me estás entendiendo? La restauración de Israel. La restauración de Israel para que se cumpliera lo que los profetas dijeron, que Israel fuera nación sobre las naciones. Isaías 2 del 1 al 4. Y muchas más porciones. ¿Bien? ¿Entendéis? Entonces ellos esperaban esto, la manifestación del reino en ese tiempo, y lo que escucharon de parte del Señor fue todo lo contrario, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces ellos dicen, no entendemos nada. ¿Cómo va a restaurar si el templo va a ser destruido? ¿Cómo va a restaurar la nación sin el templo? Entonces en privado, para no suscitar ninguna polémica innecesaria, eso estuvo muy bien, pero había más gente ahí, le hacen dos preguntas muy concretas que las vamos a analizar. Uno, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ellos estaban muy queriendo saber el tiempo, los tiempos. Y lo iban a saber. ¿Cuándo serán estas cosas? Y dos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ellos sabían que iba a partir, seguramente pues iba a morir, luego resucitaría, esa sería para ellos la vuelta del Señor. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es el fin de esta era, ¿vale? El fin del mundo, que nosotros llamamos, el fin del mundo, tal y como lo conocemos. Veámoslo, vamos por partes. ¿Cuándo serán estas cosas? Obviamente los discípulos se referían a la destrucción del templo profetizada por el Señor momentos antes. ¿Cuándo serán estas cosas? Tiene que ver con la destrucción del templo, ¿me seguís? Porque claro, le dice, no, es que de este templo no va a quedar nada. ¿Y cuándo va a ser eso? Ese es el contexto. Hermanos, para entender la Biblia nos tenemos que ceñir al contexto. Bien, si nos vamos a otras cosas estamos perdidos. Al contexto. Ellos escuchan que el Señor dice que no iba a quedar piedra sobre piedra y ellos le preguntan, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuándo será eso? Obviamente los discípulos se referían a la destrucción del templo profetizada por el Señor momentos antes, pero Él les diría mucho más que esto, mucho más. Y os digo por qué. Porque Mateo 24 va dirigido a los judíos de entonces y a los judíos de la gran tribulación. ¿Me entiendes? A los judíos que vivirán durante la gran tribulación. Esta palabra es para los judíos. Lucas 21:20 les habla concretamente de la destrucción de Jerusalén, ahí lo vemos en Lucas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Vale? Esto ocurrió en el 70 después de Cristo, como ya hemos visto. Lo hemos entendido, ¿verdad? También lo dice, como hemos visto, Daniel 9:26. ¿Vale? Pero en Mateo 24 encontramos mucho más, como vamos a ir viendo. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos en ese tiempo ya sabían que el Señor iba a morir y resucitar, aunque no lo tenían del todo claro, pero habían oído más o menos esto, Mateo 16:21, por eso le preguntan sobre su venida, puesto que pensaban que el reino se iba a manifestar de inmediato. Ver Lucas 19:11. Eso es lo que tenían ellos en la cabeza, ¿vale? Es muy importante ponerse en la cabeza de los demás, porque si queremos entender algo, tenemos que entender cómo los demás lo entienden. Si no, difícilmente les vamos a poder ayudar. En este caso no se trata de ayudar a ningún discípulo de aquellos, ellos ya saben más que nosotros en el cielo. Pero si queremos entender qué es lo que pensaban, tenemos que indagar. Sobre todo esto escribe acertadamente MacArthur, dice, los discípulos aún pensaban que el reino de Dios aparecería inmediatamente, la destrucción del templo no se adecuaba al esquema escatológico que habían previsto, por lo que pidieron mayor claridad. Cuando ellos preguntaron sobre su venida, ellos no preveían una segunda venida en el futuro lejano. Ellos se referían a la venida triunfal de Jesús como Mesías, un acontecimiento que no dudaron en anticipar que sucedería en el presente suyo, ¿se entiende? Incluso si estaban conscientes de su muerte cercana, la cual les había profetizado llanamente en repetidas ocasiones, ellos no podían anticipar su ascensión al cielo y la larga era intermedia de la Iglesia. Eso ellos no lo tenían en mente, ¿me entendéis? Vale.
Ahí ya entendemos la mentalidad de ellos, la mentalidad de sus discípulos, la entendemos ahí. Ciertamente fue así, incluso cuando el Señor resucitó, estaba listo para ser ascendido, ellos seguían pensando que el reino se iba a manifestar de inmediato. Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, ¿y el Señor iba a ser ascendido a los cielos, desde el Monte de los Olivos? ¿Me seguís? Y ya ha resucitado, claro. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos seguían pensando igual. Y sabemos la respuesta, ¿no? Y les dijo, y no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero me seréis testigos en Jerusalén, Judá, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Vale? Ese es el tiempo de la iglesia. Pero si os dais cuenta, el Señor no les hablaba del tiempo, de la cuestión de la iglesia. Aún no. Porque lo que tenían que saber era lo que entendían ellos. Pero ellos querían saber cuándo iba a ser restaurado Israel. Y el Señor dice, no os toca a vosotros. Pero si vamos luego al libro de Apocalipsis, ahí sí que ya nos da luz la Escritura acerca de la restauración del reino de Israel. Apocalipsis 7. Ahí se mencionan a las tribus, cosa que no se había mencionado desde tiempos de Isaías, prácticamente. Pero las tribus no existían, las 10 tribus. ¿Me entendéis? Esto es maravilloso, hermanos. Ahí estamos entendiendo un montón. A quien le interese, claro. A quien no le interese, no. Pero interésate, haz un esfuerzo. Porque el Señor, justo antes de ser ascendido, está diciendo que el tiempo de la iglesia va a empezar. No era el tiempo de pensar en el reino, era el tiempo de pensar en ser testigos de Cristo para que la iglesia fuera a ser una realidad. La respuesta de Jesús a sus discípulos no iba a ser una respuesta corta, sino todo lo contrario, iba a ser un relato de acontecimientos y mucho más, y siempre en el contexto de Israel y Jerusalén. No lo olvides, siempre en el contexto de Jerusalén e Israel. Por eso hay que circunscribirlo, esto es muy importantísimo, abre bien los oídos, hay que circunscribirlo a los últimos 7 años de los 490 años. Mateo 24 habla en términos de los últimos 7 años que quedan por cumplirse. El tiempo de la tribulación. Veo caras algunos así como diciendo, no sé de qué habla. Pues anda que no he explicado esto de veces. Los últimos 7 años de los 490, ¿verdad que os dije que quedaban 7 años colgados por ahí? ¿Verdad? Y que de alguna manera tenían que empezar a cumplirse justo antes de los 2000 años para que Israel entrara en el reino, mencionando a Oseas, ¿verdad? Pues de eso estamos hablando. Ahora, veremos que dejando aparte la cuestión de la destrucción del templo, la cual ocurrió solo unos 40 años más tarde, ¿vale? Fue en el 70 después de Cristo, el mensaje de Cristo se centraría en la última Shavua. Pues he dicho que Mateo 24 tiene que ver con la última semana de años. Los últimos 7 años de las 70 semanas destinadas y determinadas sobre quién. Sobre la iglesia. No sobre Israel y Jerusalén. No pierdas el contexto. Sobre Israel y Jerusalén. ¿Amén? ¿Nosotros somos Israel? ¿No que ver con Jerusalén? No. No en el sentido que estamos hablando. En los últimos 7 años de las 70 semanas destinadas y determinadas para Israel y Jerusalén, como lo vamos a ver a continuación. ¡Tachán! Daniel 9:24, lo leemos de nuevo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Eso ocurrirá cuando el Señor vuelva en gloria. Amén. Vale, este es el final de las 70 semanas. Ay, aquí estamos en la última semana. Daniel 9:27, hermanos. Toma nota, Daniel 9:27, no te me duermas. Daniel 9:27 que dice, y por una semana, en la Reina Valera dice por otra semana, pero la traducción mejor es por una semana. Por una semana, ¿cuánto es esta semana? Son 7 años. ¿Vale? 7 años. Confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Pues tenemos que ir al sentido de lo que está diciendo.
Nos vamos al versículo anterior. ¿De quién está hablando el versículo anterior? De Tito Flavio Vespasiano. ¿Verdad que sí? El príncipe que ha de venir. Léelo conmigo. El que destruyó Jerusalén y su ejército se volvió loco y destruyó el templo, ¿vale? Eso fue en el 70 después de Cristo. Está hablando de ese señor. Y entonces la pregunta es, ¿este señor va a resucitar y va a ser el anticristo? No. Lo que está diciendo, evidentemente, y es obvio, es que este señor no. Pero un tipo como él, sí. Igual que también, salvando muchas distancias, Jesús el Bautista fue tipo de ¿quién? De Elías. ¿Vale? ¿Me sigues? ¿Me sigues? Salvando muchas distancias, claro. Porque dice, mira, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin tal. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Él, Tito Flavio Vespasiano, bueno, un tipo como él. Y sabemos, por otros lugares, que tiene que ver con Roma y con Grecia. Interesante. Wow. Roma y Grecia. Los dos pies, pie occidental, pie oriental, de la estatua de Nabucodonosor. ¿Me seguís? Oh, muy interesante. Pero esto es otro estudio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este nuevo Tito Flavio Vespasiano? Confirmará el pacto con muchos. ¿En referencia a qué o a quién? Siempre en el contexto a Israel. No nos podemos ir del contexto. ¿Y qué problema tiene Israel? Siempre ha tenido desde que Israel, siempre, pero ahora desde que Israel es una nación secular, pero una nación, son los huesos secos. Israel ahora son los huesos secos, no hay brotes verdes. Son los huesos secos. De eso hablaré ya el domingo que viene o cuando sea. Esto es lo que va a venir muy interesante, pero no puedo anticiparme. Entonces, ¿de quién está hablando? Del Israel que está ahora sentado ahí. ¿Cuál es el problema de Israel? Sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Las naciones que le rodean. ¿Verdad? ¿Y qué se está viendo actualmente? Escuchadme, actualmente se está viendo que hay negociaciones que van por secreto de pactos de paz entre Israel y los árabes, porque se necesitan contra un enemigo común que es Irán, los persas. Mira por dónde, los persas otra vez. Es que la historia se repite, hermanos. Entonces, esto se va a hacer. De hecho, seguramente ya está hecho. Pero este nuevo Tito Flavio Vespasiano, por tanto de la realeza, uy, ¿qué he dicho? Este confirmará el pacto. Yo quiero deciros que hay una persona actualmente, y no voy a decir quién, pero hay una persona actualmente que goza del favor de los judíos de una manera que os podéis quedar atónitos. Y que están esperando que este haga de mediador entre ellos y los palestinos y los árabes. Pam. ¿Vale? No digo más. ¿Bien? Estamos muy enamorados, muy ilusionados. ¿Vale? Bien. Entonces, y por una semana, son 7 años, confirmará este nuevo Tito Flavio Vespasiano el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer a la mitad de esos 7 años? Esto es clave, va a ser clave para seguir entendiendo Mateo 24. ¿Qué va a hacer? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué tenemos que esperar que vaya a ocurrir? ¿O qué hay que esperar que vaya a ocurrir, mejor dicho? Pues que Israel vuelva otra vez con su religión. Por lo tanto, levante el templo, que ya lo tienen todo preparado además, tienen hasta los animales ya preparados. Eso se sabe, las vacas rojas. Sí, lo tienen todo preparado. Levantar de nuevo toda la parafernalia suya, pam, y cuando eso esté preparado, listo, antes o después, no lo sé, se va a presentar este señor, este Tito Flavio Vespasiano, y va a decir, confirmo el pacto, tal. A este señor se le va a dar mucha autoridad y se va entonces a cumplir Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Apúntalo y lo ves luego. Es el primer jinete del Apocalipsis, el que sale venciendo y para vencer, en un caballo blanco, con una corona y con un arco en las manos. Va a tener el poder, se le va a dar el poder. Pero
pero, después con la muchedumbre de las abominaciones, porque dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Lo que va a pasar, ya lo tenéis que saber porque está en el libro de Apocalipsis, este señor va a morir, le van a cortar el cuello. ¿Vale? Eso es lo que va a pasar. Y se va a producir una falsa resurrección, porque va a morir de verdad. Pero, según entendemos por la palabra, va a entrar otro espíritu dentro de él, que es el espíritu de la bestia, que está ahora mismo en el abismo. Y va a entrar en ese cuerpo y va a aparecer como que resucita. Entonces ya no va a ser esa persona, va a utilizar el cuerpo de esa persona. Por eso dice que es el séptimo rey que durará poco, y luego se levanta el octavo, que es uno de entre los 7. Es el séptimo. No tengo tiempo, ya lo he explicado esto, está en el libro de Apocalipsis, el libro que escribí yo sobre Apocalipsis, ahí está, ¿vale? Pero esta es la luz. Entonces, ¿qué va a hacer este falso resucitado? Se va a erigir como el Dios de este mundo y se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Se va a cumplir 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y este es el inicuo, el hijo de perdición, el hijo de pecado. Y lo que va a hacer es cesar con la religión judía, que es lo que dice aquí, eso a la mitad de la semana de años, y ahí empezará la gran tribulación. De la tribulación, que son 7 años, la gran tribulación empieza a la mitad de la semana de años hasta el final. ¿Me seguís? Esto donde dice la Biblia, lo dice, hermanos, ya vamos a ir estudiándolo. Y luego vendrá el desolador, que es él, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrama sobre el desolador, que ya sabemos en Apocalipsis 19 lo que pasa, que él, como la bestia primera y la bestia segunda, el falso profeta, son arrojados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Vale? Estudiar, hermanos, estudiar, que es muy interesante. Un poquito más. Esto es crucial, puesto que iba a empezar un periodo de unos 2000 años de tiempo muerto en relación a Israel, correspondiente al tiempo de la Iglesia. Fíjate la inteligencia de Dios. Aparca a Israel, porque Israel rechazó al Mesías, pero empieza algo con los que luego seremos, o serán, o hemos sido, o somos, la Iglesia, el cuerpo de Cristo. De los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo. Esa es la Iglesia. 2000 años que se corresponde con los 2 días de Oseas. Por eso estamos entendiendo que si es así, y no lo hemos entendido mal, porque hay que ser humildes también, y no lo hemos entendido mal, el Señor está a las puertas, hermanos, para venir a por nosotros. Porque entendemos que nosotros no vamos a pasar por la tribulación. No vamos a pasar por esos 7 años. Pero mira cómo está el mundo. Mira todo lo que la Agenda 2030. Mira todo lo que se está diciendo, lo que quieren hacer. Quitarnos libertades, de todo. Hermanos, si queda un telediario. Yo así lo veo. Yo así lo veo. Pero veremos más de eso, no lo vamos a adelantar. ¿Vale? Entonces, pero aún quedarían 7 años, Daniel 9:27, que se tenían y se tienen que cumplir y que desembocarán en la venida en gloria de Cristo y el consiguiente levantamiento de Israel como nación sobre las naciones. Isaías 4, de 1 al 4. No, Isaías 2. No, 4, no me acuerdo. 4, de 1 al 4, ¿vale? Ahora, sabemos que el Señor en Mateo 24 se estaba refiriendo a esos últimos 7 años. Que te quede bien claro, Mateo 24 son los últimos 7 años, la última Shavua. Por todo lo que estoy diciendo, ¿vale? No es un tiempo determinado. Algunos dicen, no, es que esto empezó con la Primera, Segunda Guerra Mundial, no sé qué. No. Es siempre en relación a Jerusalén e Israel. Siempre. No tiene nada que ver con los gentiles. El Señor está hablando de los judíos, no de los gentiles, ni de la iglesia en aquel momento, no. Está hablando de los gentiles. Entonces sabemos que el Señor en Mateo 24 se estaba refiriendo a estos últimos 7 años porque Él mismo lo dijo al mencionar acerca de la abominación desoladora. Esta es la otra prueba. Ven conmigo a Mateo 24:11, por favor. Vengan conmigo, volteen sus Biblias. Yo sé que es tarde, pero ahí lo voy a dejar, pero esto lo quiero decir. Mateo 24:11. No, 24:21, perdón. ¿Qué dice? Porque habrá entonces gran tribulación. No es 21, es 15, perdón. Es 15, ¿vale? Me he equivocado aquí a poner 21. Es 24:15. Mateo 24:15, ¿vale? Perdón por el error. Es 24:15. ¿Qué dice? Por tanto,
Cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo, hermanos? El templo. No puede ser el templo antiguo que ya no existe, es el templo que tienen que construir, ¿verdad? La abominación desoladora, que hemos leído aquí en Mateo, en Daniel 9:27, acerca del desolador, ¿verdad? En la mitad, justamente en la mitad de esos 7 años. La abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, es que te lo está diciendo, es que dice que fue Daniel, y es que fue Daniel. El que lee entienda, como diciendo que lo tienes que entender porque está claro, y si no lo entiendes, ¿por qué no quieres? Pero si quieres, puedes. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Claro, ¿esto a quién va dirigido? ¿Es que nosotros estamos en Judea? No, no estamos en Madrid, ¿no? O sea que esto no es para nosotros, hermanos. Así que ahí es la mitad de los 7 años finales. Por lo tanto, ahí sabes que los 7 años empiezan en un momento dado, ya os digo yo, os adelanto que empiezan en el versículo 7 de Mateo 24. Ahí empiezan los últimos 7 años. Y la mitad de esos 7 años es versículo 15. A la mitad de los 7 años, la abominación desoladora. Son tiempos muy concretos. Veremos con detalle estos últimos tiempos. Lo vamos a dejar aquí. Creo que ya haber acabado, pero faltan 4 aún, pero no quiero abusar de vuestra paciencia. He estado soltando mucha información. Yo sí quiero rogaros que vayáis al vídeo y que lo escuchéis. No a mí no me escuchéis. Escuchad el mensaje. Si me podéis ver y decirme qué guapo soy, mejor. Pero aunque no soy guapo, lo fui, pero mi mamá lo decía. No, en serio. Id, escuchad bien, aprended, porque esto es muy bueno, hermanos. Es tan bueno saber en qué momento estamos. Dios no nos quiere dejar en oscuridad. Acordaos de los 200 hijos de Isaacar, que eran duchos en los tiempos, sabían acerca de los tiempos, ¿vale? Y nosotros vivimos en la iglesia, somos de la iglesia, con mayor motivo. Así que ya seguiremos. Dios os bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor.